Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarle en el día de hoy cita con el doctor Gautreaux, Rafael Gautreaux, una eminencia, un médico a quien nosotros le tenemos muchísimo cariño por ser una persona íntegra y además ser un eminente médico de la República Dominicana. Rafael Gautreaux, con él vamos a hablar sobre medicina, la tercera vacuna, pero además los muertos que muchos dicen que es en los hospitales lo están metiendo en furgones. Doctor, buenos días. Muchísimas gracias, Alberto. Laura, Geraldino, tres grandes amigos y gloria del periodismo dominicano. Como siempre, le vamos nuestra plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. La pregunta que haces es importante y preocupante. ¿Quiénes son los que están siendo afectados actualmente por el COVID? Si recordamos la primera oleada de la pandemia, los pasados meridianos fuimos las personas más afectadas antes de la vacuna. O sea, Sin embargo, pasan de los 60 años. Fuimos los más afectados y la mayor cantidad de muertes que hubo en República Dominicana fue en marzo, a partir de marzo del año pasado. Muchos de los cuatro que estamos aquí perdimos o hemos perdido algún tipo de amigos, relacionados, familiares, etc. Sin embargo, en esta oportunidad, las personas que están siendo internadas en etapa aguda y crítica son jóvenes de menos de 45 años. Primero. En segundo lugar, la mayoría de las personas que han fallecido son personas que no están vacunadas o que tienen una sola dosis. Entonces, está totalmente comprobada que la aplicación de la vacuna no te inmuniza 100% ninguna. Cuando me preguntan cuál es la mejor vacuna, porque hay ciertas críticas en cuanto a la vacuna china de Sinovac, que dicho sea de paso, es la única vacuna que es a base de virus atenuados del SARS-CoV-2, del COVID-2, ya que las otras, tanto Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, son RNA, o sea, virus mensajero, y la vacuna que nos aplicaron a nosotros los médicos, AstraZeneca, es de un chimpancé. O sea, de un chimpancé resfriado que ha sido atenuado para que el sistema inmunológico del organismo reconozca el virus cuando entra y que pueda rechazarlo y evitar que esa persona pueda caer en etapa aguda y crítica. Doctor, pero la controversia se dio a raíz de que el gobierno empezara a anunciar la posibilidad de una tercera dosis combinando formulaciones. Dígase que el que le pusieron Sinovac le pusieran una tercera dosis de Pfizer o de AstraZeneca. Información que luego la OPS salió a manifestar su preocupación respecto a que no existe suficiente evidencia científica de la seguridad y eficacia de esa tercera dosis y de la combinación de formulaciones. ¿Qué está usted viendo que está pasando? ¿Cómo ha caído esta información en la comunidad médica? Porque lo que se aprecia es posiciones contradictorias individuales de parte de los médicos. Sí, fíjate, Laura, es una intervención importante la que acabas de hacer, porque nosotros creemos que fue una declaración algo precipitada del Gabinete de Salud del gobierno dominicano, anunciar una tercera dosis cuando en medicina, y nos están viendo muchos médicos, la ciencia se basa en estudios médicos aprobados. No existe ningún estudio médico creíble y para que un estudio médico sea avalado por la FDA, que es el organismo máximo del mundo, Food and Drug Administration de los Estados Unidos, amerita que haya un número adecuado de pacientes o sea, antes de aprobar las 10 vacunas que hay en el mercado, de las cuales 3 son norteamericanas, una inglesa, más la china y la rusa, la Sputnik, pues hubo una serie de estudios muy profundos para poder decir que esas vacunas iban a ser aplicadas a las personas. Entonces, como no hay una evidencia clínica de que en realidad se amerite una tercera dosis, yo particularmente, como profesional de cerca de 45 años de ejercicio, no creo que sea lo más prudente en este momento y les voy a explicar por qué. En primer lugar, no hay una evidencia científica que diga que se amerite una tercera dosis. En los Estados Unidos tenemos 3 vacunas norteamericanas
la Pfizer, la Moderna y la Johnson. Yo les pregunto a ustedes como brillantes periodistas que están permanentemente poniéndose al día de las noticias mundiales, ¿han escuchado ustedes en alguna declaración del gobierno de los Estados Unidos o el Departamento Sanitario de los Estados Unidos que van a utilizar una tercera dosis? En los Estados Unidos han logrado ya el milagro, luego de la asumida al poder del presidente Biden, de que el 77% de las personas de más de 60 años están vacunadas y que más del 60% del resto de la población está vacunada. En Estados Unidos hay 170 millones de personas vacunadas. Ellos han conseguido ya la inmunidad de rebaño y ciudades como Nueva York, que fue la segunda ciudad de mayor muerte en el mundo, ya está totalmente normal. Se consiguió la inmunidad de rebaño. Usted ve los hospitales que no hay esa aglomeración de pacientes con COVID porque lo han controlado. Entonces, como no hay una evidencia clínica, yo no digo que quizás en un futuro todas las casas farmacéuticas y los organismos investigativos hablan de que al año o después de 8 meses se ameritará una dosis de refuerzo. Pero usted como médico, ¿usted conoce algún país o alguna institución extranjera que haya aplicado la tercera dosis? Porque las autoridades dominicanas pretendieron justificar eso diciendo que ya había evidencia de que en otros países y que otras instituciones habían avalado y que había dado resultados. Tú mismo estás contestando tu propia pregunta con tu acuciosidad de periodista brillante que eres, en el sentido de que desgraciadamente la tercera dosis no tiene ningún tipo de aval científico para poder ser realizada. No hay ningún tipo de razón. Pero doctor, hay algo, no solamente es poner una tercera dosis, es que esa tercera dosis sea contraria. 2 meses después, escuché a la vicepresidenta Raquel Peña decir, 2 meses después de colocarse la vacuna Sinovac, que es la gran mayoría de las vacunas que están acá, colocarse una tercera contraria a eso, ¿qué puede provocar en el organismo de un ser humano que usted le coloque, que yo venga y me ponga una Pfizer ahora, después de haberme inoculado con un Sinovac? En la continuación de la pregunta que hizo Geraldino, sí, que es muy acuciosa, yo te voy a decir y la contesto. Antes de ayer, y ustedes están informados, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud emitió un documento en el cual le recomendaba a las autoridades dominicanas tener paciencia en conversar y llevar a la población la inquietud de que se necesitaba una tercera dosis. Estos son los 2 máximos organismos del mundo, lo hicieron. Y en cuanto a tu pregunta, Alberto, hay estudios, no quizás enormemente, de que cuando se necesite una tercera dosis, que no se recomienda hasta después de los 8 a 12 meses, esos son los estudios que están más avanzados, la posibilidad de poner una vacuna diferente está dentro de esas posibilidades. Ahora, el SARS-CoV-2 es un virus muy joven. Nosotros estamos hablando de que en menos de un año hemos logrado el milagro que no se ha conseguido con la hepatitis C, que ha cobrado 160 millones de muertes en el mundo, que no se ha logrado una vacuna contra el HIV que tiene desde 1986 y tienen cura, ya la hepatitis C tiene cura, pero no hay una vacuna que lo prevenga. El hecho de la revolución científica de que en menos de 11, 12 meses se haya podido lograr una inmunidad, es lo que nosotros llamamos una inmunidad colectiva o de rebaño, nos da a nosotros la forma esperanzadora de que en República Dominicana nuestra opinión personal actualmente es llevar la conciencia, y ustedes son responsables también, estos periodistas, de tratar de llevar ese mensaje a la juventud. La juventud se ha estado alejando de la vacunación. Ya tuve los sitios de vacunas que no hay esa cantidad enorme de personas. Fíjate, solamente un 12% de la población dominicana tiene las 2 dosis. 2.600.000 personas. Cerca de un 35 o un 40% tiene solamente una dosis. Se necesita
para nosotros aspirar a una inmunidad de rebaño, un mínimo de 7 millones de personas en los... Estamos en un rebrote, doctor. ¿Perdón? Estamos en un rebrote. Total, en un rebrote total. Sí. Y aunque no se ha dicho, sí, definitivamente, y aunque no se ha dicho oficialmente, pero es difícil no creer que la variante, porque los virus mutan, en la medida que hay inmunidad adquirida, los virus mutan y la variante Delta, que está en Cuba, que está en Puerto Rico y que está en Jamaica, es muy cuesta arriba pensar que no esté en República Dominicana, aunque no ha habido ninguna declaración oficial de que el virus Delta esté en el país. Doctor, el tema de las estadísticas del plan de vacunación y la realización de estudios de la efectividad, como se ha hecho en otros países, por ejemplo, en Chile, que es uno de los que tienen características más similares a nosotros, correcto, y donde han ido haciendo estudios de cuál es el nivel de efectividad real en correcto, esa población de la vacuna. Correcto. ¿Estamos haciendo algo similar aquí? Bueno, yo creo que en esto, Que usted tenga conocimiento. de la misma manera como te dije que fue una declaración algo precipitada del Gabinete Sanitario, emitir esa declaración de una tercera dosis al mes, y que fue advertida de que no era lo más prudente por los organismos máximos del mundo, OMS y OPS, pues yo te diría que lo más importante para nosotros es tratar, y esa es una gran labor que deben realizar ustedes los periodistas, sobre todo de 3 periodistas tan brillantes, en uno de los programas más importantes, no solamente de este canal, sino de todo el mundo, porque este es un canal que se ve en todo el mundo. Matinal es un punto de referencia en lo que significa informe a la colectividad. Es el hecho de llevar la conciencia de que solamente se han vacunado aproximadamente 1 millón y pico con una dosis de las personas menores de 45 años, y los de 18 años no llegan a un 14%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros creemos que la prensa, los médicos, lo que tenemos la oportunidad de hacer medios de comunicación, debemos llevar a la conciencia de que la única salida que existe es la de tratar de lograr la inmunidad de rebaño, que no se conseguiría hasta que por lo menos 7 millones de dominicanos tengamos las 2 dosis. Pero doctor, si tenemos, como usted dice, un 36% que se ha aplicado la primera dosis y un 12% que se ha aplicado aproximadamente la segunda dosis, ¿por qué esa situación si tenemos las suficientes vacunas para por lo menos haber cumplido con la primera dosis? Bueno, ya eso es un problema. Así como te dije de que consideré precipitadas unas declaraciones, yo particularmente te puedo decir que el gabinete sanitario del gobierno dominicano, a nivel de información, a nivel de centros de vacunación, a nivel de captación y campañas masivas, lo ha cumplido radicalmente. O sea, el gobierno dominicano ha actuado con mucha responsabilidad en facilitarle a la población dominicana en todas y cada una de las comunidades del país la vacunación. Pero parece como si la población se estuviera cansada. Porque seguimos llevándonos de las redes sociales donde te hablan de que no te pongas esa vacuna, que eso te va a causar, todos esos disparates que hablan de que te va a causar un chip y que te van a poder llevar. Todas esas son cosas que dice la gente ignorante. Una se puso de que se puso la vacuna y era como si fuera un imán. Pero ustedes lo vieron. O sea, ese tipo de declaración le hace un daño enorme a la gran población dominicana. De las personas que están siendo, que fue una de las primeras preguntas que Laura me hizo, de las personas que están siendo en estos momentos contaminadas, nosotros estamos teniendo, para que tú veas si es un rebrote, un 19.4% de positividad en el último mes y un 13% de positividad, pero se están haciendo 7,000 pruebas. Aquí hay que hacer pruebas masivas para poder detectar si en realidad. Aquí hay que decirle a la población en investigación de que es necesario saber si tenemos el virus Delta, que es un virus mucho más agresivo, SARS-CoV-2, pero es mucho más agresivo la mutación que la anterior. Entonces, esto es importante, de que la gran mayoría de las personas que están cayendo actualmente en etapas críticas y agudas son jóvenes. El 70% de los adultos mayores, de las personas con comorbilidad, están prácticamente vacunadas todas. Por eso tú no has visto que hay una gran mortalidad de personas mayores en este tipo de problemas. ¿Quiénes están afectados?
Todas y cada una de las personas, vimos en el día de ayer la estadística de 14 muertes en las últimas 24 horas, 9 solamente en un día, que hacía mucho tiempo que eso no se veía. Eso es alarmante y es preocupante. Y es fundamentalmente de que todas esas personas que, vuelvo y repito, se está dando la información adecuada a través del gabinete sanitario, la mayoría de esas personas que han caído en etapa aguda y crítica y mueren, que son intubados en cuidados intensivos, o tienen una sola dosis o no se han puesto la vacuna. Eso es importante que el público lo sepa. Parece que en los barrios es donde menos se ha podido inocular a los ciudadanos. O sea, en el centro, en la parte céntrica, sí. Se va a hacer una nueva campaña en esto. Por eso yo te digo, yo estoy totalmente identificado con la posición que ha tenido el gobierno de la forma agresiva en que se le ha ofertado a la población esa oportunidad. Lamentablemente, no se crean que nada más eso, no sé de dónde viene la palabra teteo, pero todas las fines de semana. Teteo es fines de semana, fiesta. Pero, o sea, yo honestamente la palabra no está en el diccionario. Pero esto hablan de los barrios marginados. Pero las personas ricas, las personas pudientes, hacen el mismo tipo de fiesta. Yo vi una imagen alarmante de 14 yates en una zona del país donde todos pegados uno alrededor de otro, pero sin embargo esto lo publican y no se le da. Y también vi en una residencia que se ve que es una residencia de personas pudientes. De personas o sea, pudientes, que no es la persona donde marginada. había una fiesta también ahí de apaga y vámonos, donde tampoco. Pero ahí no llega la policía. Ni tenían tampoco. No, ahí no llega la policía, ahí no lo suspende la policía. Sin embargo, en los barrios marginados, que se supone que son personas de un menor índice intelectual, pues están actuando en una forma. Pero en el caso de los barrios, cuando yo menciono el caso de los barrios, no es viendo la parte marginal, sino es viendo que son los lugares donde está la mayor concentración, el hacinamiento, donde la persona tiene que irse a trabajar y tiene que buscar los chelitos del día para poder comer 1 o 2 veces al día. Eso es correcto. Y donde le dicen también que cuando usted se pone la vacuna, antes tiene que dejar de tomar y 2 días después también lo mismo. Entonces, que no tiene aval científico esa aceleración. Laura me iba a hacer una pregunta. Le iba a hacer una pregunta, doctor, porque a raíz del anuncio de la tercera dosis, hay muchas personas que parecen inquietas ahora con la posibilidad de ponerse 2 dosis de vacunación distintas, digamos, repetir el esquema de vacunación, pero en este caso con otro tipo de formulación. Por ejemplo, el que ya tiene 2 dosis de Pfizer, ahora con ese anuncio del gobierno está coqueteando con la idea de qué tal si yo me pongo ahora 2 dosis de una distinta. ¿Qué riesgos hay en el uso de esquemas de vacunación distintos? No existe dentro de la farmacopea mundial la posibilidad por el momento a nivel de los países desarrollados. Madrid, que es una ciudad que tiene una gran migración de dominicanos, la ciudad de Nueva York, Boston, etcétera, han logrado la inmunidad de rebaño. Entonces nosotros tenemos que la gran mayoría de estos jóvenes están siendo renuentes a que se pusieron la primera como vacuna al fin, la vacuna de la influenza que yo me la pongo todos los meses de octubre y que en los Estados Unidos mata cantidad de personas después de los 60 años. Yo me pongo mi vacuna y me da un poco de fiebre porque estamos inoculando anticuerpos dentro de tu organismo para que haya una reacción inmunitaria. Entonces, hay personas que con la dosis primera le da fiebre de 39, sienten mosquillos, sienten rinitis, etcétera, dolores musculares, y eso es normal como parte de la respuesta inmunitaria a las personas que se le aplica. Doctor, hay un tema con el asunto del COVID. Ya me lo han dicho varios médicos, no sé si usted comparte eso. La parte que tiene que ver con las secuelas después del COVID. O sea, a mí, por ejemplo, me han dicho, mira, esa secuela te puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y hay gente que se le queda permanentemente. Por ejemplo, me citaban el caso de gente que tienen 6 meses o 3 meses que todavía no sienten olor ni sabor. Testimonio personal de mis pacientes. Yo tengo pacientes
como es un problema que se ha podido decretar, que es multisistémico, en principio de la pandemia ustedes recordarán que hablaban de un problema pulmonar. Es un problema multisistémico que ataca el hígado y que al producir esa cascada de replicación que hace el virus, produce cardiopatía, produce daños hepáticos y puede producir daños cerebrales importantes. Yo tengo testimonio de pacientes propios que han tenido el COVID hace 9 meses y tal como tú dices, tienen dolores musculares, suben una escalera y se sienten cansados, sienten inapetencia, no han recuperado totalmente su apetito o el sabor que se llama anosmia, y entonces este tipo de pacientes responde a una enorme cantidad de personas que sí se sabe que el COVID deja secuelas. Pero lo más importante de todo es que si nosotros no logramos el milagro de que ese tipo de personas, yo no dejo de reconocer que definitivamente el pueblo dominicano la humanidad está hastiada del distanciamiento, del hacinamiento, del uso de la mascarilla, etcétera. Eso es correcto. Ahora, yo le puedo decir algo a ustedes. Las personas médicos que están en primera línea del COVID, ni el emergenciólogo, ni el intensivista, ni el infectólogo, suelen ser personas mayores, porque ese trabajo no lo aguanta nadie. Es decir, es un trabajo que es cada 24 horas, dentro con una misma ropa que te la tienes que cambiar cada vez que sales y entras a la unidad. Y entonces este tipo de afección y apatía de una parte importante de la población, sobre todo de la juventud, a todos los niveles, está conllevando a que nuestro personal sanitario se está agotando. No todos en este país podemos decir que tenemos una enorme cantidad de infectólogos intensivistas que son fundamentales cuando un paciente entra en etapa crítica. Finalmente, porque no me quedó clara su respuesta ahorita, y brevemente porque tenemos que concluir. ¿Puede una persona que tenga 2 dosis, por ejemplo, de Sinovac, optar por ponerse 2 dosis de Pfizer, tratando de tener un doble esquema de protección? Eso sería prácticamente anticientífico, o sea, eso no tiene ningún tipo de aval. Comenzamos el programa como lo vamos a terminar. La medicina, y eso es algo que el pueblo dominicano debe comprender, la medicina mundial, no solamente con el COVID, con cualquiera de las investigaciones, y mencionamos 2 afecciones históricas como es la hepatitis C y el HIV, las afecciones y los tratamientos y las vacunas y la prevención, la profilaxis, se basan en estudios científicos numerosos. Un estudio de 1000 personas, no, para probar Pfizer, por ejemplo, hubo cerca de 34,000 jóvenes de menos de 18 años que se pusieron como voluntarios para poder decir que esa vacuna, pues, el virus mensajero podía actuar. Quiere decir que cuando no hay un aval científico, que es lo que está sucediendo actualmente, y es la forma en que la OPS ha llamado la atención a República Dominicana de que no piense por el momento en una tercera dosis, porque no hay un aval científico. Incluso la Sociedad Dominicana de Neumología, una de las especialidades de primera línea junto con los infectólogos y con los ¿cómo se llama esto? Los intensivistas, pues lanzaron un documento público en que decían exactamente lo que tú dices, que no era recomendable pensar en una tercera dosis y mucho menos en combinar una dosis de un laboratorio con otro, aunque hoy sale un trabajo, hoy, ya viniendo yo para acá, de Pfizer, que es una de las empresas más importantes del mundo en el aspecto de la vacunación. Hoy, pues en primicia, dígalo. En el que dice que Pfizer no descarta la posibilidad de que está haciendo estudios muy importantes de que a partir del 8º mes que usted ha tenido las 2 inoculaciones se ponga un refuerzo. Pero en el caso de ustedes, que son personas jóvenes relativamente, no tienen la particularidad que tenemos los adultos mayores de que la influenza mata, y la influenza hay que ponérsela todos los años, y la influenza tiene millones de años nunca fue pandemia. Por Caminero y por mí.
No, yo hablo por los tres jóvenes. Mira, yo hablo por los tres. Joven relativo, Geraldino y yo. Laura no, Laura es joven. Fíjate, y cuando yo digo doña Laura frente a dos caballeros como ustedes, lo digo por el respeto personal que a mí me merece esa brillante periodista. Gracias por haber estado con nosotros y ofrecer tantas orientaciones valiosas para la población que ha estado un poco confundida en estos días con anuncios. No, pero yo creo que está bien claro lo que hemos dicho. Yo creo que la conversación ha sido muy clara. Despedimos al doctor Gautreaux. Esta fue la cita con el doctor Gautreaux como cada semana y de aquí también aprovechamos para despedir la entrega. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.